Ella era la mujer más rica de la provincia. Él no tenía ni siquiera un apellido. Cuando anunció que lo amaba, su familia intentó matarlo. Esta es la historia real del amor más imposible del siglo XIX. En el año 1871, en la provincia de Pernambuco, Brasil, vivía una joven llamada Ana Beatriz de Almeida Guimarães. Tenía apenas 19 años, pero era dueña de una de las fortunas más grandes de todo el nordeste brasileño. Había heredado, tras la muerte repentina de su padre por fiebre amarilla, 3 ingenios azucareros, 2000 hectáreas de tierra, más de 500 esclavos, una mansión en Recife y otra en Olinda, además de inversiones en bancos europeos. Ana Beatriz era lo que en aquella época llamaban un partido extraordinario. Hermosa, con cabello negro azabache que le llegaba hasta la cintura, ojos oscuros profundos, piel de porcelana cuidada con las mejores cremas importadas de París. Pero más allá de su belleza física, poseía algo que la hacía verdaderamente excepcional, una inteligencia aguda y una educación privilegiada. Su padre, hombre progresista para su época, le había dado la misma educación que hubiera dado a un hijo varón. Ana Beatriz hablaba francés, inglés y latín. Había leído a Voltaire, Rousseau, Víctor Hugo. Tocaba piano con maestría y pintaba acuarelas que podrían haberse vendido en galerías europeas. Pero todo ese refinamiento cultural había despertado en ella algo peligroso para una mujer de su posición: conciencia social y cuestionamiento del orden establecido. Desde muy joven, Ana Beatriz se había sentido profundamente incómoda con la esclavitud. Veía a los hombres y mujeres encadenados en los campos de caña de sus propiedades y algo en su interior se rebelaba. Había leído los tratados abolicionistas que circulaban clandestinamente. Conocía los argumentos filosóficos contra la esclavitud, pero sobre todo tenía algo que muchos aristócratas carecían: empatía genuina. Después de la muerte de su padre en enero de 1871, Ana Beatriz quedó bajo la tutela legal de su tío paterno don Rodrigo de Almeida, un hombre de 60 años, duro como el acero, que había hecho fortuna en el comercio de esclavos y consideraba que la raza negra había sido puesta en la tierra por Dios específicamente para servir a los blancos. Don Rodrigo tenía planes muy claros para Ana Beatriz: casarla con algún aristócrata europeo, o al menos con un varón del Café de São Paulo, alguien que consolidara y expandiera la fortuna familiar. Ya había varios pretendientes haciendo fila. Había un conde portugués arruinado que veía en Ana Beatriz la salvación económica de su título nobiliario. Había un hacendado de Río de Janeiro, viudo de 50 años con 4 hijos, interesado en la juventud y la fortuna de la muchacha. Había incluso un joven diplomático francés que había conocido a Ana Beatriz en un baile y quedado fascinado por su belleza e inteligencia. Pero Ana Beatriz rechazaba a todos. No de manera grosera, era demasiado educada para eso, sino con excusas elegantes. Estaba de luto por su padre, necesitaba tiempo, quería aprender a administrar sus propiedades antes de casarse. Don Rodrigo comenzaba a perder la paciencia. Una mujer soltera con tanta fortuna es un escándalo social, le decía. Necesitas un marido que administre tus bienes. Las mujeres no fueron hechas para los negocios. Fue en marzo de 1871 cuando Ana Beatriz decidió finalmente visitar el mayor de sus ingenios azucareros, una propiedad inmensa a 3 días de viaje de Recife. Quería ver con sus propios ojos cómo funcionaban sus negocios, conocer la tierra que le daba de comer, entender de dónde venía su fortuna. Don Rodrigo se opuso violentamente. Las señoritas decentes no van a los campos. Pero Ana Beatriz era legalmente la dueña y, aunque menor de edad, tenía poder suficiente para insistir.
El viaje fue revelador y traumático. Ana Beatriz vio por primera vez la brutalidad real de la esclavitud, no la versión sanitizada de los esclavos domésticos de su casa en Recife bien vestidos y relativamente bien tratados, sino la realidad cruda de los campos. Hombres y mujeres trabajando bajo el sol abrasador de 16 horas al día, marcas de látigo en sus espaldas, niños de 6 años ya trabajando, mujeres dando a luz entre las cañas y volviendo al trabajo 2 días después. El mayordomo de la hacienda, un hombre brutal llamado Sebastián Ferreira, manejaba todo con puño de hierro. Ana Beatriz lo vio golpear a un esclavo anciano que se había detenido unos momentos por agotamiento. Vio a una joven esclava ser encerrada en el tronco, un instrumento de tortura, por haber dejado caer un cesto de caña. El horror que sintió fue visceral, físico. Esa noche vomitó todo lo que había comido. Pero en medio de toda aquella oscuridad, Ana Beatriz vio algo que cambiaría su vida para siempre. Un hombre. Se llamaba apenas João. Sin apellido, como la mayoría de los esclavos, tenía aproximadamente 25 años y trabajaba en los campos de caña desde que tenía 7. Era alto, de complexión fuerte por el trabajo físico brutal, piel negra brillante como ébano pulido, y tenía una expresión en su rostro que Ana Beatriz nunca había visto en ningún otro esclavo. No sumisión, no terror, sino una especie de dignidad tranquila, una resistencia silenciosa. João había captado la atención de Ana Beatriz por una razón específica. Lo vio ayudar a un esclavo más joven que había sufrido un golpe de calor, mientras el mayordomo gritaba que el muchacho era vago y merecía castigo. João simplemente levantó al chico inconsciente, lo llevó a la sombra y le dio agua de su propia ración. Cuando el mayordomo levantó el látigo para golpear a João por insubordinación, algo en Ana Beatriz se rompió. «Deténgase inmediatamente», gritó con una voz que no reconoció como propia. Sebastián Ferreira se quedó congelado, el látigo en alto. «Señorita, este negro necesita disciplina o se vuelven rebeldes», comenzó a explicar. «Le ordeno que suelte ese látigo ahora», dijo Ana Beatriz, y en su voz había una autoridad que venía de generaciones de poder aristocrático. El mayordomo obedeció, confundido y resentido. Ana Beatriz caminó hacia João, que la miraba con una mezcla de sorpresa y cautela. Era la primera vez que estaban tan cerca. Ella apenas le llegaba al hombro. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «João, señora», respondió él con voz profunda y tranquila. «¿Por qué ayudaste a ese muchacho?». João la miró directamente a los ojos, algo que ningún esclavo debería hacer con su dueña, y dijo simplemente: «porque era lo correcto». Esa noche, Ana Beatriz no pudo dormir. Seguía viendo los ojos de João, escuchando su voz diciendo: «porque era lo correcto». Había algo en ese hombre que la perturbaba profundamente. No era atracción física, al menos no solo eso, sino un reconocimiento más profundo. Había visto en João algo que rara vez veía en los hombres educados que la cortejaban. Integridad moral genuina, coraje, humanidad profunda. Los días siguientes, Ana Beatriz encontró excusas para quedarse en el ingenio más tiempo del planeado. Comenzó a hacer inspecciones diarias de los campos, supuestamente para aprender el negocio. En realidad, estaba buscando oportunidades para ver a João, para hablar con él. Las conversaciones eran breves, siempre bajo la mirada sospechosa del mayordomo, pero cada palabra intercambiada era como oro para ambos. Ana Beatriz descubrió que João, aunque analfabeto, tenía una inteligencia natural extraordinaria. Entendía de agricultura más que los propios mayordomos. Conocía cada planta, cada estación, cada técnica. Había aprendido por observación y experiencia lo que otros estudiaban en libros. Pero más que eso,
João tenía una filosofía de vida sorprendente para alguien en su posición. Hablaba de dignidad humana, de justicia, de esperanza, no con las palabras sofisticadas de los filósofos que Ana Beatriz había leído, sino con una sabiduría simple y profunda que venía de haber sufrido y aún así mantenerse íntegro. Juan, por su parte, estaba igualmente fascinado y aterrorizado por Ana Beatriz. Nunca había conocido a una mujer blanca que lo mirara como a un ser humano, que le preguntara su opinión, que escuchara realmente sus respuestas. Ana Beatriz era hermosa, sí, pero lo que realmente capturaba a Juan era su mente, su curiosidad genuina, su indignación ante la injusticia, su coraje para cuestionar el mundo en el que había nacido. En mayo de 1871, algo inevitable sucedió. Ana Beatriz y Juan se enamoraron. No fue un enamoramiento súbito o superficial, sino algo que creció gradualmente a través de conversaciones robadas, miradas cargadas de significado y un reconocimiento mutuo de almas que se encuentran contra todas las probabilidades. El primer encuentro verdaderamente íntimo ocurrió una noche de luna llena. Ana Beatriz no podía dormir y salió a caminar por los jardines de la casa grande. João, que había sido asignado a trabajos nocturnos de vigilancia después de demostrar ser confiable, la vio. Debería haber mantenido la distancia, pero algo más fuerte que el sentido común lo impulsó a acercarse. «No debería estar aquí sola, señora. Hay serpientes», dijo Juan suavemente. Ana Beatriz se volvió, su corazón latiendo aceleradamente. «Tal vez las serpientes son menos peligrosas que otras cosas», respondió, y ambos entendieron que no estaba hablando de reptiles. Se quedaron mirándose en la oscuridad plateada de la luna. «Esto es una locura», susurró Ana Beatriz. «Lo sé», respondió Juan, pero ninguno se movió. «Si alguien nos ve hablando así, te matarán», continuó ella, su voz quebrándose. «Lo sé», repitió Juan, «y aún así estás aquí. Y aún así estoy aquí». Esa noche no se tocaron, ni siquiera se tomaron las manos, pero hablaron durante horas, escondidos en la oscuridad del jardín. Ana Beatriz le contó sobre su vida privilegiada pero vacía, sobre la presión constante de casarse, sobre cómo los libros le habían enseñado a pensar, pero la sociedad le prohibía actuar según sus pensamientos. Juan le habló de su infancia, de cómo su madre había sido vendida cuando él tenía 10 años y nunca la volvió a ver, de cómo había aprendido a leer algunas palabras observando en secreto las lecciones de los hijos del antiguo amo, de sus sueños de libertad que parecían tan imposibles como tocar las estrellas. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, ambos sabían que habían cruzado una línea peligrosísima. No habían hecho nada físicamente impropio, pero emocionalmente ya estaban completamente enredados el uno con el otro. Los encuentros nocturnos continuaron. Ana Beatriz y Juan desarrollaron un sistema. Ella dejaba una vela encendida en cierta ventana cuando era seguro encontrarse. Se reunían en el antiguo almacén de azúcar o en el jardín detrás de la capilla, lugares donde nadie los buscaría. Las conversaciones se volvieron más íntimas, más profundas. Comenzaron a tocarse. Primero un roce accidental de manos, luego dedos entrelazados, finalmente abrazos que duraban minutos enteros, cada uno aferrándose al otro como a un salvavidas en medio de un océano tormentoso. En junio de 1871, bajo un cielo estrellado, junto al río que bordeaba la propiedad, se besaron por primera vez. Fue un beso que contenía toda la desesperación de un amor imposible, toda la pasión reprimida de semanas de encuentros cuidadosos. Ana Beatriz lloró después, no de tristeza, sino de la abrumadora intensidad de lo que sentía. «Te amo», dijo ella, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Juan cerró los ojos, su rostro una máscara de dolor y éxtasis mezclados.
No deberías amarme. Soy un esclavo, no tengo nada para darte, ni siquiera soy dueño de mi propio cuerpo. Me das todo lo que importa, respondió Ana Beatriz con ferocidad. Me das honestidad, integridad, conversaciones reales. Me haces sentir vista por primera vez en mi vida. Pero la realidad de su situación era ineludible. Juan era propiedad de Ana Beatriz, literalmente. Esa dinámica de poder hacía que cualquier relación entre ellos fuera éticamente complicada. Ana Beatriz era consciente de esto de una manera que la atormentaba. No puedo saber si tus sentimientos son genuinos o si es solo que no tienes elección, le dijo una noche, su voz llena de angustia. Juan la miró con una intensidad que la hizo temblar. Si fuera libre mañana, si pudiera irme a cualquier parte del mundo, elegiría quedarme aquí contigo. Ese es el problema, ¿no lo ves? No amo porque soy tu esclavo y aún así te amo, lo cual hace todo infinitamente más complicado. En julio de 1871, Ana Beatriz tomó una decisión que horrorizó a toda su familia y a la sociedad regional. Liberó a Juan. Lo hizo oficialmente ante notario, otorgándole una carta de manumisión, un pedazo de tierra pequeño en los límites de la propiedad y una suma de dinero. Cuando don Rodrigo se enteró, entró en una furia apocalíptica. «¡Estás loca! Liberar a un esclavo joven y fuerte, y darle tierra y dinero. ¿Qué pensará la gente?». Ana Beatriz enfrentó a su tío con una calma helada que no sabía que poseía. «Pensarán lo que quieran, es mi propiedad y hago con ella lo que considero justo». «Esto no es por justicia», escupió don Rodrigo. «Estás enamorada de ese negro, lo sé, todos lo saben ya. Los esclavos hablan, los mayordomos hablan. Estás destruyendo el honor de nuestra familia». Ana Beatriz no negó nada. El honor que tanto te preocupa está construido sobre el sufrimiento de seres humanos. Si eso es honor, no lo quiero. La bofetada que don Rodrigo le dio fue tan fuerte que la tiró al suelo. Fue la primera vez en su vida que alguien le pegaba. Juan, que había sido llamado para estar presente en la confrontación, dio un paso amenazador hacia don Rodrigo. «Tócala de nuevo y te mato», dijo con una voz tan fría y controlada que era más aterradora que cualquier grito. La amenaza de un ex-esclavo a un aristócrata blanco era impensable. Los guardias de la hacienda rodearon a Juan inmediatamente. Don Rodrigo, recuperando su compostura, sonrió con crueldad. «Acabas de firmar tu sentencia de muerte, negro insolente. Por amenazar a un hombre blanco de familia noble, serás ejecutado públicamente». Lo que Ana Beatriz hizo entonces se convirtió en leyenda en toda la región. Se puso de pie, limpiándose la sangre del labio partido, y dijo con una voz que no admitía réplica: «Juan es un hombre libre. Hay papeles oficiales que lo prueban. Cualquier violencia contra él será procesada legalmente. Y más importante, si algo le pasa a Juan, transferiré cada centavo de mi fortuna a instituciones abolicionistas en Inglaterra y Europa. Donaré todas mis propiedades a la Iglesia con la condición de que liberen a todos los esclavos. Esta familia quedará en la ruina». Era un jaque mate perfecto. Don Rodrigo sabía que Ana Beatriz tenía el poder legal para hacer exactamente eso. A los 19 años, con las cartas de herencia firmadas por su padre, ella controlaba completamente su fortuna. Perder esa fortuna sería un desastre no solo para don Rodrigo, sino para toda la red de familiares, primos y tíos que dependían de ella. «Estás dispuesta a destruir todo por un esclavo», dijo don Rodrigo con asco y asombro mezclados. «Estoy dispuesta a destruir todo por amor y justicia», corrigió Ana Beatriz. «Y sí, amo a Juan. Lo amo más de lo que jamás podría amar a cualquiera de esos pretendientes que me has traído. Lo amo porque es bueno, porque es valiente, porque me ve como una persona, no como una propiedad o un premio». Don Rodrigo, derrotado pero no rendido, intentó una última táctica.
Apelar a la sociedad. Organizó una reunión de todas las familias importantes de la región, incluyendo al obispo local, para intervenir con Ana Beatriz. Fue una escena surreal. Una docena de hombres poderosos, sentados en el salón de la mansión de Ana Beatriz, intentando convencerla de que abandonara su locura. El obispo habló de pecado y de las leyes naturales de Dios que habían creado razas superiores e inferiores. Los hacendados hablaron de economía y de cómo su ejemplo podría inspirar a otros esclavos a rebelarse. Sus propios primos hablaron de vergüenza familiar y honor manchado. Ana Beatriz los escuchó a todos en silencio. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme. Ustedes hablan de honor, de ley natural, de economía. Yo les hablo de amor y dignidad humana. Dicen que Juan es inferior por el color de su piel. Yo digo que ustedes son inferiores por la dureza de sus corazones. Hablan de que mi amor es pecado. Yo digo que el verdadero pecado es el sistema que todos ustedes mantienen, donde seres humanos son comprados y vendidos como ganado. El escándalo fue absoluto. Una señorita de la alta sociedad simplemente no hablaba así a sus mayores. El obispo la amenazó con excomunión. Ana Beatriz respondió: entonces seré excomulgada. Si su Dios condena el amor pero bendice la esclavitud, no es un Dios que desee adorar. La ruptura fue total y definitiva. La familia Almeida Guimarães la repudió públicamente. Don Rodrigo renunció a su tutoría, declarando que no podía ser responsable por una sobrina que había perdido la razón. Las otras familias aristocráticas de Pernambuco cerraron sus puertas a Ana Beatriz. Las invitaciones a bailes cesaron, las visitas sociales terminaron. En el espacio de 2 semanas, Ana Beatriz había pasado de ser la joven más codiciada de la sociedad a ser una paria completa. Pero Ana Beatriz no retrocedió. Hizo algo aún más escandaloso. Se mudó de la mansión familiar a una casa más pequeña en su propiedad y invitó a Juan a vivir con ella. No como criado, no como empleado, sino abiertamente como su compañero. No podían casarse legalmente. Las leyes brasileñas no permitían matrimonios interraciales, pero vivieron como marido y mujer. La sociedad estaba horrorizada, pero también morbosamente fascinada. Circulaban rumores salvajes, que Ana Beatriz había sido hechizada por magia negra africana, que estaba poseída por demonios, que Juan la tenía cautiva en contra de su voluntad. La verdad, mucho más simple y más extraordinaria, era que eran 2 personas que se amaban profundamente y habían decidido que ese amor valía más que cualquier otra cosa. La vida que construyeron juntos era extraña y hermosa. Ana Beatriz enseñó a Juan a leer y escribir con fluidez. Él resultó ser un estudiante brillante, devorando libros con una velocidad y comprensión que asombraba a Ana Beatriz. En 6 meses, Juan estaba leyendo filosofía, historia, literatura. Descubrieron que podían hablar de ideas complejas durante horas, que sus mentes se complementaban perfectamente. Juan, por su parte, enseñó a Ana Beatriz sobre la realidad de la vida fuera de su burbuja aristocrática. La llevó a conocer las comunidades de esclavos libertos, donde aprendió sobre música africana, cocina, historias transmitidas oralmente de generación en generación. Ana Beatriz, que había sido criada para ver la cultura africana como primitiva e inferior, descubrió una riqueza y complejidad que la fascinó. Juntos transformaron el ingenio azucarero. Ana Beatriz comenzó a liberar a sus esclavos gradualmente, convirtiéndolos en trabajadores asalariados. Despidió a los mayordomos crueles y contrató supervisores que trataban a los trabajadores con respeto. Estableció una escuela para los hijos de los trabajadores, contrató maestros, pagó salarios justos. La producción de azúcar bajó un poco, pero la moral y la lealtad de los trabajadores
aumentó dramáticamente. Otros hacendados observaban con mezcla de horror y curiosidad. Algunos predecían que el ingenio de Ana Beatriz colapsaría en un año. Otros temían que su ejemplo inspirara rebeliones de esclavos. Pero lo que realmente sucedió los sorprendió. El ingenio de Ana Beatriz se volvió más rentable que nunca. Trabajadores libres y bien tratados eran más productivos que esclavos maltratados. Era una lección económica que pocos aristócratas estaban dispuestos a aprender. En 1872, Ana Beatriz quedó embarazada. El embarazo fue celebrado en su pequeña comunidad de trabajadores libres, pero recibido con asco en la alta sociedad. La heredera de los Almeida está embarazada de su negro, murmuraban en los salones de Recife. ¡Qué vergüenza para una familia tan distinguida! Ana Beatriz dio a luz en octubre de 1872 a una niña hermosa de piel morena clara, cabello rizado negro y los ojos oscuros de su madre. Le pusieron María da Conceição. El nacimiento de María fue el momento más feliz en la vida de Ana Beatriz. Juan la sostuvo durante el parto, algo impensable para los hombres de la época, y cuando colocaron a la bebé en sus brazos, lloró abiertamente. Pero criar a una hija mestiza en aquella sociedad era extraordinariamente complicado. María no era ni completamente blanca ni completamente negra. Existía en un limbo social que la dejaba vulnerable de múltiples maneras. Ana Beatriz estaba determinada a darle a su hija todas las oportunidades que ella misma había tenido: educación, cultura, refinamiento, pero también el orgullo por ambos lados de su herencia. Juan, ahora padre, se transformó en algo completamente nuevo. Había sido esclavo, luego hombre libre, luego compañero de una aristócrata. Ahora era padre, y la responsabilidad lo llenaba de un propósito que nunca había sentido. Estudió con fervor obsesivo, no solo para sí mismo, sino para poder enseñar a su hija. Quería que María creciera viendo que su padre negro era tan educado, tan inteligente, tan capaz como cualquier hombre blanco. Los años pasaron. María creció en aquel ambiente único, una niña con sangre aristocrática y esclava, criada en una casa donde se hablaban múltiples idiomas, donde se tocaba piano, pero también se cantaban canciones africanas, donde los libros europeos convivían con tradiciones orales africanas. En 1878, cuando María tenía 6 años, sucedió algo extraordinario. Brasil estaba cada vez más cerca de abolir la esclavitud. El movimiento abolicionista había crecido enormemente, inspirado en parte por casos como el de Ana Beatriz. Ella había usado su fortuna para financiar propaganda abolicionista, para comprar esclavos en mercados solo para liberarlos inmediatamente, para pagar abogados que defendían a esclavos fugitivos. Ana Beatriz y Juan se habían convertido en símbolos involuntarios del movimiento abolicionista. Los periódicos liberales escribían sobre ellos con admiración: la heredera que eligió el amor sobre el privilegio. Los periódicos conservadores los atacaban: la traidora a su raza y clase. Pero nadie podía ignorarlos. Cuando finalmente Brasil abolió la esclavitud el 13 de mayo de 1888, Ana Beatriz tenía 36 años y Juan 42. Habían vivido juntos durante 17 años, desafiando todo y a todos. El día de la abolición, organizaron una fiesta enorme en su propiedad. Cientos de ex-esclavos vinieron, muchos de ellos liberados años antes por Ana Beatriz. Hubo música, danza, comida, lágrimas de alegría. Juan, de pie frente a la multitud, pronunció un discurso que muchos recordarían toda su vida. Hoy somos libres legalmente. Pero algunos de nosotros hemos sido libres en nuestros corazones durante años, gracias a una mujer que tuvo el coraje de ver más allá del color de la piel, más allá de las leyes injustas, más allá de lo que la sociedad dictaba. Mi esposa, y sí,
La llamo esposa, aunque ninguna ley reconozca nuestro matrimonio. Me enseñó que la libertad verdadera empieza en el corazón. Ana Beatriz, de pie junto a él, tomó su mano públicamente. Era un gesto simple pero revolucionario. Una mujer blanca de la aristocracia tomando la mano de un hombre negro en público, declarando su amor sin vergüenza, sin excusas. Los años siguientes trajeron cambios graduales. Aunque la esclavitud había sido abolida, el racismo persistía profundamente arraigado, pero la familia que Ana Beatriz y João habían creado se mantuvo fuerte. María da Conceição creció para convertirse en una de las primeras profesoras universitarias afrodescendientes de Brasil, obteniendo un doctorado en París en 1905, algo casi imposible para una mujer de su época y completamente imposible para una mujer de ascendencia africana. María nunca olvidó las lecciones que sus padres le enseñaron, que el amor es más fuerte que el odio, que la dignidad humana no depende del color de piel o la clase social, que el verdadero coraje es vivir según tus valores, incluso cuando todo el mundo está en tu contra. Ana Beatriz y João vivieron juntos hasta edades avanzadas. João murió en 1910, a los 64 años, de causas naturales. Sus últimas palabras a Ana Beatriz, que entonces tenía 58 años, fueron: «No cambiaría un solo día de nuestra vida juntos. Gracias por verme cuando nadie más lo hacía». Ana Beatriz lo sostuvo hasta que dio su último suspiro, y luego lloró durante días. Ana Beatriz vivió otros 18 años más, muriendo en 1928 a los 76 años. Nunca se volvió a casar ni tuvo otra relación. «Ya tuve el gran amor de mi vida», decía cuando le preguntaban. «Algunos tienen la suerte de tenerlo una vez. Yo lo tuve y fue suficiente». Fueron enterrados juntos en el cementerio de la propiedad que habían compartido, bajo un árbol de mango que habían plantado juntos el día que María nació. Sus tumbas tienen lápidas idénticas, con solo sus nombres, fechas y una inscripción simple: «El amor no conoce color, clase ni cadenas». La historia de Ana Beatriz y João se transmitió de generación en generación. La fortuna que ella heredó se había reducido considerablemente. Había gastado enormes cantidades en causas abolicionistas y en mejorar las condiciones de los trabajadores. Pero el legado que dejaron era inmensamente más valioso. Habían demostrado que el amor verdadero puede existir incluso en las circunstancias más imposibles, que la dignidad humana es universal y que a veces romper todas las reglas es la única manera de vivir auténticamente.